Bueno, para nosotros segregación escolar, evidentemente, debe ser algo a combatir, ¿no? De hecho, en la presentación que he podido hacer esta mañana, no he hablado tanto de segregación como de medidas positivas a favor de la inclusión y cómo se puede impulsar desde el sistema educativo todo lo necesario para contrarrestar esta segregación. Nosotros siempre decimos que cuando hablamos de inclusión educativa estamos hablando de un concepto más amplio, porque la inclusión educativa no deja de ser un aspecto de la inclusión social, ¿no? Y en ese sentido hay mucho trabajo por hacer también desde el sistema educativo para contribuir a tener sociedades más justas, más equitativas y más inclusivas. Y yo creo que esto también nos vincula con el ADN cooperativo en muchos sentidos, ¿no? De manera que es un punto de partida en el que nos sentimos muy cómodos. En el País Valenciano, en un primer momento se vivió con nosotros y todos los agentes educativos. Lo vivió con mucha expectativa porque los cambios que se proponían acababan con un modelo que había estado vigente durante muchos años y además apuntaban a un proceso de admisión donde, de un lado, todos los centros sostenidos con fondos públicos se iban a considerar en igualdad de condiciones a la hora de ser partícipes de este proceso de admisión y por otro lado se introducían algunas novedades significativas relacionadas con la inclusión, relacionadas también con la preservación del derecho de las familias a elegir centro y hacerlo compatible con esta escolarización equilibrada y ya os digo, mucha expectativa al principio y con el paso del tiempo, bueno, hemos estado viviendo también un poco las distintas consecuencias, ¿no? Distintas derivadas que este proceso ha tenido para nuestros centros, especialmente para las cooperativas educativas, ¿no? Partiendo siempre de un principio y es que las bases de este proceso de admisión y del decreto posterior de equidad y de inclusión, que para nosotros van de la mano, son bases en las cuales nosotros nos sentimos muy cómodos y que apoyamos. Otra cosa ha sido la concreción que todo esto ha tenido, teniendo en cuenta el contexto y las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo en tanto que centros concertados, ¿no? Y hay un problema de financiación, hay una cuestión relacionada también con el apoyo diferencial en forma de recursos especializados para entender la inclusión y bueno, en ese contexto continuamos trabajando, ¿no? Buscando una posición propia respecto a esta realidad y siempre intentando contribuir a que nosotros como partícipes activos y comprometidos con el servicio público educativo se pueda llegar a dar la mejor respuesta posible del sistema, de la educación valenciana, a las necesidades y aspiraciones de todo el alumnado y de nuestra sociedad, de manera que continuamos muy activos e intentamos reclamar cuando toca reclamar y también apoyar cuando toca apoyar, porque pensamos que evidentemente este modelo de sociedad en el que apuntan estos procesos es un modelo con el cual nos sentimos cómodos. Sí, nosotros más que beneficios hablaríamos, como estaba explicando antes y he comentado ante los compañeros y las compañeras, partíamos de la base de un proceso en que en principio había elementos que nos gustaban, ¿no? Es decir, si estás comprometido con el servicio público educativo y se plantea un proceso de admisión en que se va a reforzar algunos aspectos sociales que tienen que estar presentes en este servicio público, de partida lo asumimos como algo positivo. Ahora bien, por otro lado, precisamente para ser partícipes activos y garantes de una serie de derechos y una serie de respuestas a las necesidades del alumnado que ya teníamos antes, es decir, una cosa importante también respecto al anterior proceso de admisión es que anteriormente también se escolarizaba alumnado vulnerable en las cooperativas educativas y como siempre, antes y después
la respuesta del cooperativismo educativo, de las escuelas cooperativas, no ha podido ser otra que la que, bueno, de alguna manera es inevitable, ¿no?, en un proyecto basado en los principios y valores del cooperativismo, que es dar la mejor respuesta posible para atender, en este caso, la diversidad cuando tiene que ver con el riesgo de exclusión y con las necesidades educativas especiales. De manera que, sobre este principio, mucha expectativa para ver el desarrollo del proceso de admisión. Y por otro lado, como comentaba antes, la necesidad de insistir en estas necesidades que deben ser cubiertas desde el punto de vista de la inversión pública para que la respuesta que se dé desde todos los centros sostenidos con fondos públicos, también desde las cooperativas, sea la mejor. Y aquí, bueno, entendemos que todavía hay un camino a recorrer, pero es un camino a recorrer en esa dirección, es decir, y eso también queríamos siempre dejarlo muy claro, ¿no?, que el camino indudablemente ha de ser el que asegure que el sistema educativo sea una herramienta útil para que la transformación social que ha de generar, una de las transformaciones sociales que ha de generar, sea la de construir sociedades más equitativas, más justas, más inclusivas. Y desde ese punto de vista continuaremos sin duda en esa dirección, pero también reclamaremos todo aquello necesario para poder desarrollar mejor nuestros proyectos en esa misma dirección. Se ven los frutos por parte del compromiso de las cooperativas educativas, sí, en el sentido de que se ha asumido la parte que correspondía a esta escolarización de alumnado vulnerable sin ningún tipo de dificultad, excepto todo aquello que tiene que ver con limitaciones a la hora de atender a determinado perfil de alumnado. Antes lo comentábamos, ¿no? Es decir, los recursos especializados para la inclusión pensamos que tienen que estar accesibles en función de las necesidades diferenciales que haya en los diferentes centros para todas las escuelas sostenidas con fondos públicos, porque es una de las garantías que se intentan preservar en el derecho de admisión de cara a las familias, y es que con independencia del centro que finalmente escolarice a sus hijos, a sus hijas, los recursos necesarios para desarrollar todas las potencialidades y atender en todos los sentidos las necesidades del alumnado, de todo el alumnado, estén asegurados. Este principio, que es un principio del proceso de admisión y es un principio también del decreto de inclusión y equidad, bueno, es el que pensamos que se debe ir concretando con medidas concretas que realmente aseguren esta dotación de recursos específicos y también el acceso a estos recursos, ¿no?, que se está produciendo, pero nosotros pensamos que se debería producir con más, no con más rapidez, pero con más determinación respecto a asegurar lo más pronto posible esta igualdad, ¿no?, a la hora de poder acoger y poder recibir el recurso especializado correspondiente en función de la realidad diversa. Y aquí entendemos que no hay distinción de titularidades. Habrá un centro de titularidad pública que tenga determinadas necesidades y habrá un centro concertado que tenga otras necesidades, y lo que defendemos es que en uno y en otro la dotación asegure esta equidad para cualquier alumno escolarizado en el sistema público educativo.